El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Hay una tentación de tantas que nosotros tenemos, pero con la que nos topamos todos los días en la vivencia cristiana, y es llegar a teorizar tanto la fe que la convertimos en una relación meramente intelectual con Dios y con el culto a Dios. O en esta misma línea, legalizar tanto la ley, tanto la fe, que la convertimos en una normativa legalista de puntos concretos que hay que hacer para poder tener una vida cristiana y correr el peligro de que se endurezca el corazón. ¿Uno cómo sabe que está cayendo en esta tentación? Cuando el corazón se le comienza a volver frío frente al diálogo con el Señor. Cuando venimos a la misma Eucaristía y tenemos el corazón como un témpano de hielo. Cuando leemos la palabra y ella no nos toca por dentro, porque permanecemos fríos ante ella. Cuando celebramos la liturgia, que es el culto al Señor, y el corazón más disipado en otro lado que en la misma realidad del misterio que estamos celebrando. Y es una tentación constante, porque cuando tenemos heridas y cuando tenemos tantas amenazas externas, estamos buscando refugios, y el legalismo en la vida espiritual se convierte en un refugio oportuno para creer que Él nos justifica y que por eso ya estamos justificados, salvados y liberados ante Dios sin ni siquiera experimentarlo interiormente. O llegar a creer que sabemos tanto de teología, de vida espiritual,
de materia de fe, de materia dogmática, de materia moral, de aquí de la cabeza, incluso hasta memorizando con una capacidad extraordinaria, que se nos olvida lo fundamental del culto al Señor. Lo que hoy vive nuestra iglesia y vivimos al interno no produce de fondo más que este tipo de refugios que la gente encuentra. Y por eso hoy San Pablo está diciendo que los verdaderos circuncisos, sin ni siquiera a practicar la operación quirúrgica que pedía la ley, sin ni siquiera hacer eso, que los verdaderos que dan culto en el espíritu, porque ya no es externo el culto, es desde adentro del alma, del corazón, que los verdaderos que viven en la gloria de Dios son aquellos que no confían en la carne. Y le dice San Pablo, esos somos nosotros. San Pablo hoy está describiendo en la carta a los filipenses cómo vivía su relación con Dios antes de conocer a Cristo. Para él lo importante era el culto externo, todo externo. Fariseo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Y cómo eran los fariseos? Todo al pie de la letra. Todo al pie de la letra. Desde mirar cómo se acostaban, cómo se levantaban, hasta observar meticulosamente cada paso que daban en el templo del Señor. Pero su corazón, ¿cómo estaba? Jesús se los dijo francamente: sepulcros blanqueados. Por fuera una apariencia de amor al Señor, de vida íntima por fuera, de vida íntima con Dios, de ser observantes, pero eran fanáticos, porque por dentro estaban corrompidos. Y la corrupción nos vuelve ciegos frente a la esencia de lo que es Dios, de su amor y su forma de actuar. Y por eso dice: desde que conocí a Cristo, yo ya no confío en nada de eso. Nada de eso tiene valor para mí. Para mí la vida es Cristo. Y todo eso lo considero peso muerto. Si yo quisiera confiar en la carne, tuviera todos los motivos para confiar en la carne. Fui circuncidado al 8º día, pero ya eso no me sirve a mí para decir que soy justificado. Pertenezco a la tribu de Benjamín por un vínculo familiar sanguíneo directo, pero eso no me sirve, eso no me salva. En cuanto a observancia de la ley, fariseo, estudió en una de las mejores escuelas de teología de aquel momento, como quien dijera hoy en nuestra actualidad, la mejor universidad católica que pueda existir en el mundo. Ese era San Pablo. Y eso no me sirve para la salvación. En cuanto al celo por la ley, llegué a perseguir incluso a los cristianos. Pero todo eso para mí es basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Nosotros podemos volvernos unos excelentes teóricos de la fe. Y a un teórico no le cuesta predicar eso, proclamarlo. Y el teórico habla extraordinario de la pureza, pero la vive, cree en ella, la busca con todo su corazón, es la meta en su vida. El teórico habla maravillas de Cristo y habla de su grandeza y de que resucitó, padeció y murió, y hasta con métodos psicológicos logra mover el sentimiento, porque para eso es la terapia psicológica.
Con razón nos advierte el Catecismo en la cuarta parte frente a los peligros de la vida espiritual y los falsos conceptos de una vida espiritual, que no vaya a ser una experiencia meramente psicológica, porque lloré mucho, porque me reí mucho, porque me movieron tanto los sentimientos que hasta me sacaron las lágrimas. Y eso lo puede hacer un psicólogo. De hecho, ese es su trabajo, es su metodología. Tomar las emociones y comenzar a trabajar con ellas. Y la vida se nos puede pasar cuando teorizamos la fe y cuando la llevamos al legalismo, se nos puede convertir en algo externamente brillante, estupendo, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Será que tenemos la misma experiencia del salmista hoy cuando dice, lleno de alegría y de emoción, canten la gloria del Señor? Porque quien vive un culto en el Espíritu no tiene que predicarse a sí mismo. No tiene que estar exaltando las glorias de los hombres, así sean cristianos, o de los grupos, de las comunidades. Decía el Papa Francisco al inicio de su pontificado que la Iglesia misma no es autorreferencial, y San Pablo VI en el Evangelio Nunziante decía que la Iglesia no estaba para predicarse a sí misma, porque ella existe para predicar a otro y mostrar la gloria de otro, no la gloria de sí misma. Lo dice Pablo VI en el Evangelio Nunziante. Es la gloria del Señor. Y por eso el salmista hoy está diciendo, cántele a Él, diríjase a Él, oriéntese a Él, suenen los instrumentos para Él, hablen de sus maravillas, de las de Dios, no de personas, ni de instrumentos, ni de comunidades, ni de medios, es del Señor. Por eso y San Pablo está siendo muy claro, a causa de Él ya nada tiene valor para mí. Y es que Cristo nos está llamando a una radicalidad por Él tan alta que ayer nos dijo, quien no pospone padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, incluso a sí mismo, por mí, no es discípulo mío. Y esto nos sirve mucho para identificar ¿quiénes hoy son los verdaderos discípulos del Señor? ¿Quiénes son los verdaderos apóstoles, como se hacen llamar, de los últimos tiempos? Jesús les dice a los judíos en el capítulo 5, dice, ustedes no creen en mi Padre ni creen en mí, porque ustedes lo único que hacen es darse en gloria unos a los otros. Y ustedes no buscan la gloria de mi Padre. Y ese es el pecado más grande hoy dentro de la iglesia. Robarnos la gloria de Dios, comenzar a traficar con ella para nuestros propios beneficios. Eso lo están haciendo muchos hoy dentro de la iglesia. El Papa Benedicto en su libro póstumo dice precisamente de dónde viene todo este problema. De una teología luterana que se socavó silenciosamente. Y los que más atacan a Lutero hoy son los que más viven en conformidad con Lutero hoy dentro de la iglesia. ¿Por qué es tanto el nivel de ceguera? La gente está esperando los 3 días de oscuridad. Y ya estamos en la densidad del tercero y la gente no se ha dado cuenta. Porque la gente tiene oscurecida la conciencia para identificar la verdad, no es capaz. Está tan ciega, ¿Qué peor oscuridad puede venirnos a nosotros en un tiempo como en el que estamos que ese? La incapacidad para detectar la verdad. Por eso la gente se deprime. Mire una persona que está en un estado de depresión bien alta, está oscura.
Y sale el sol y brilla y a ella no le brilla. Y puede brillar intensamente y para ella no. Dice, uy, no, hasta frío tengo y me está saliendo hasta escalofrío. Eso se llama oscuridad interior. No hay culto en el espíritu. Porque Cristo transforma la vida. Y transforma la vida integralmente. Él no vino a salvar partes de la persona. Vino a salvar a la persona integralmente. Su opción preferencial por el pobre no fue solamente lo material. De hecho, no fue su preocupación fundamental, siendo una preocupación de la iglesia y de él, porque a quienes estaban allá descarriados como ovejas sin pastor, 3 días sin comer, allá les dio pan. Pero después les llamó la atención porque les dice, ustedes no se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo a través de los signos que realizo. Comieron pan hasta saciarse y por eso me están buscando. Pero no se están dando cuenta que a través de ese signo les estoy diciendo que yo soy el pan de la vida. Que yo soy quien calma la sed. Pero la ceguera era tan alta que no alcanzaron a descubrir. Y enseguida se le asustaron y apenas se le asustaron el Señor fue más claro. Y les dijo, en verdad les digo, que el que no coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre, no tiene vida. Y más se le asustaron. Están asustados, pues Cristo agudizó más su lenguaje. Vuelve y lo ratifica. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no va a tener vida eterna. ¿Cómo así no se va a salvar? No, este lenguaje está muy duro. Y eran los que habían creído en él. Así lo dice San Juan. Los que habían creído en él. No, ese lenguaje está muy duro, así sí no. Porque hay que entrar en comunión con el Señor, no con la cabeza. No con la cabeza, eso no salva a nadie. No con el sentimentalismo, porque eso no salva a nadie. Hay que entrar con la fe del corazón, con la certeza de que Cristo está vivo en la Eucaristía y de que Cristo en la Eucaristía transforma la vida y de que Cristo da una nueva orientación y que no es una experiencia psicológica. Porque una experiencia psicológica te ayuda un ratico. Vaya, pregúntele a un pobre adicto que estuvo 8 o 10 meses en un centro de rehabilitación y apenas sale cómo le tocan sus luchas en los ambientes, porque no es capaz de enfrentarlas, más bien le toca salir corriendo y esconderse para no volver a caer. Parecido a mucha gente que fue adicta en el pecado y hoy si no están dentro de un grupo, no, Padre, nos perdemos. ¿Y por qué te vas a perder? Padre, porque no estoy en comunidad. ¿Cómo así? Si la comunidad nuestra es el cuerpo de Cristo y con que esté en comunión con Él, en la Eucaristía, comiendo con eso es suficiente. Porque es que no es una terapia psicológica. Es Cristo vivo. Y si no me ha llegado la experiencia para transformarme en una fortaleza tan sobrenatural, que ya no le tengo miedo a cualquier amenaza que venga. Así el infierno se venga encima. Frente a una decisión que yo tomé un día, respecto a algo muy importante, se la compartí a un padre. Y me dijo, ahora sí te metiste en problemas. Y entonces cogió las risas y me dijo, hay un cartel en el infierno que dice, lo decía respecto a mí y a otros que estaban conmigo, debes saber y ser consciente que hay un letrero en el infierno que dice de ti y de estos se busca. Y si el Señor está con nosotros y está por nosotros y experimentamos su gracia en la Eucaristía constantemente y experimentamos su fuerza en su palabra porque comulgamos en un culto en el Espíritu, no desde lo legal, no desde lo teórico, ¿a qué tenerle miedo? Si verdaderamente esa es la experiencia de fe.
Porque si es una experiencia teórica o sentimental, sí tienes que quedarte ahí, porque sí te vas a perder. Si no es que ya te estás perdiendo ahí donde estás. Tenemos que regresar al Señor. Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas es, en la introducción, dice que no se comienza a ser cristiano por una idea, porque idea de vida cristiana hoy estamos repletos. En las redes sociales ustedes escuchan predicadores de todas las clases, de todos los colores, de todos los tintes, teólogos, sacerdotes, hay de todo, de todos los sabores. En una teorización de la fe tan alta que la gente solo tiene tiempo para escucharlos, pero no para ir al sagrario, porque los deja tan emocionados escuchando este tipo de cosas que lo único que quieren es seguir escuchándolos a ellos, pero no al Señor. Y los sagrarios cada vez más solos, y Cristo cada vez más solo en la Eucaristía, porque aunque mucha gente viene a la Eucaristía, está en otro lado. ¿Por qué han teorizado la fe? ¿Por qué han caído en una legalización de la fe y no en una experiencia de la fe? No se comienza a ser cristiano por una idea. Dice Benedicto XVI allí, porque ideas y conceptos de vida cristiana hoy hay demasiado. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, es que yo voy a ser muy bueno. Eso sí, para la gloria del Señor, pero voy a ser muy bueno. ¿Y tú cómo vas a ser muy bueno, Padre? Esforzándome yo a trabajar y voy a hacer penitencia y voy a hacer una decisión ética de ser bueno. Pero eso con voluntarismos no funciona. Si tú no tienes la experiencia de la gracia del Señor en tu corazón, lo conoces y lo experimentas, nunca vas a vencer el pecado y la tentación, nunca. Dice Benedicto XVI, se comienza a ser cristiano cuando hay un encuentro con una persona, con un acontecimiento que es Cristo, que transforma la vida y le da una nueva orientación. En su encíclica Spes Salvi trae un testimonio de tantos que tenemos en la iglesia de un hombre que vivió así, Pablo Levao, un mártir vietnamita que fue capturado y lo llevan a la cárcel y allí lo martirizaban para que apostatara. No les bastó meterlo a la cárcel, sino que todos los días iban y lo mortificaban, intimidándolo, y allí lo martirizaban vivo, poco a poco, todos los días, para que apostatara de la fe. Y escribe en esa carta: esta cárcel se ha convertido para mí en un verdadero infierno. Pero dice esto: pero Dios, que es rico en misericordia, y describe las torturas a las que he sometido. Dios, que es rico en misericordia y que me ama, ha transformado este infierno en dulzura, en un paraíso, en un gozo muy grande. Ya no necesitaba que lo sacaran de la cárcel, ya no necesitaba que lo dejaran de torturar, ya había una transformación en el espíritu que se gozaba en eso. Como San Ignacio de Antioquía, que le pareció un júbilo poder llegar a Roma, no veía la hora de llegar y sabía lo que lo esperaban allá, unas fieras hambrientas que tenían en ayuno, y allá lo iban a tirar a él. Y dice: no veo la hora de ser devorado y masticado por los dientes de las fieras como trigo y pan molido, para convertirme verdaderamente en cuerpo de Cristo. Porque si no hemos llegado a esa experiencia de fe, hermanitos, si estamos viviendo
el tercer día de oscuridad. Y eso es muy fatal. Ustedes y yo, como cristianos, tenemos que estar dispuestos a apostarlo todo por el Señor. Apostar la buena reputación, la buena fama. Apostar hasta el cariño de papá, de mamá, del hermano, de la hermana, del amigo, de la amiga, del esposo, de la esposa. Acuérdense que antier uno de los invitados le dijo: estoy casado, yo no puedo tomar esos riesgos. Y no quiso ir al banquete. ¿Y qué dijo el Señor? Les aseguro que esos no entrarán al banquete. El amor de Dios nos apremia. Nos apremia porque Cristo lo apostó todo por nosotros, hasta la traición de sus íntimos, por amor a mí y a ti. Él fue generoso para salvarnos. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer por el Señor? Este es un tiempo extraordinario en el que nosotros podemos ser verdaderos testigos, no de mentiras, porque los que son testigos de la cabeza y del sentimiento, esos son de mentiras. Benedicto XVI decía: eso es caricatura. Y el Papa Francisco dice: eso es maquillaje. Porque es que nuestra patria no está acá. Ustedes y yo nos vamos a morir. Todos. Una vez unos jovencitos me llevaron a dar un retiro a niños jovencitos de 13 y 14 años que se estaban preparando para la confirmación. Y estaba yo hablando y dije: nos vamos a morir. Y se taparon unos los oídos y otros. Entonces no diga eso, padre, aquí nos trajeron a motivarnos, y por eso les estoy motivando, ¿sí? Porque nuestro destino es la vida eterna, y ustedes para eso se están preparando en la confirmación, para ser testigos del Señor hasta derramar la sangre, y que los maten por amor a Jesús para poder llegar al cielo. Padre, así no se evangeliza a jovencitos de 13 y 14 años. Razón tiene Benedicto XVI en decir que esta fuerza intelectual del anticristo, que es la amenaza más terrible para la Iglesia, hoy se ha impuesto. Porque es un aparente humanismo. Todo es cuidado con la persona. Pero el culto en el Espíritu al Señor ya no importa. O sea, ya no importa cómo trates al Señor. Ya no importa cómo te relaciones con Él. Eso no importa. Lo importante es el hermano. Y entonces ya hay que cambiar el orden de los mandamientos. Ya ponen a decir a Cristo: ¿cuál es el primero y fundamental de todos los mandamientos? Teóricamente no lo dicen así, pero en la práctica sí. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y ya el primero no es amar a Dios con todo tu corazón. Ama al prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas de tu ser, y después ama a Dios como a ti mismo. Y por eso tratamos al Señor de cualquier manera. Y por eso permitimos que lo traten de cualquier manera. Y por eso permitimos que se estropee el culto como se quiera estropear. Porque ya no es el primer mandamiento como nos lo dio Cristo. Cristo, que es la autoridad. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser. Y después un segundo. Después de que tú te sientas amado por Dios y ames a Dios, vas a amar al prójimo como a ti mismo. El Señor es muy bueno con nosotros. El legalismo no le permitió a los fariseos darse cuenta quiénes eran los verdaderos pobres. Esos que hundidos en el pecado, en la miseria, ya estaban suplicándole a Dios que los ayudara. Y Cristo los vio y los llamó publicanos y pecadores, porque ya estaban cansados del pecado, y de todas las alternativas que le habían ofrecido religiosas no les sirvieron para nada, ya estaban cansados.
Y estos ya le suplicaban a Dios y les pedía que se acordaran de ellos. Y Cristo los llevó allá bien pobres, pidiendo, y los invitó. Y ellos le aceptaron la entrada del banquete y se convirtieron. Los otros no necesitaban conversión. Estos sí querían cambiar. Señor, queremos cambiar. Y por eso se los monta al hombro como una oveja, feliz, y hace fiesta porque dice, estos encontraron el camino y se dieron cuenta a quién tienen que buscar, solamente al pastor. Y hoy el Salmo pues también lo describe de una manera muy hermosa: recurran al Señor y a su poder. Muchos publicanos y pecadores ya venían buscando a Dios con todo su corazón y lo lograron encontrar y se los montó sobre sus hombros. Hay que buscar al Señor, no nos entretengamos, no nos dejemos distraer. Nuestro Señor todos los días se nos hace presente en la Eucaristía, está siempre en el sagrario, siempre está en su palabra, siempre está en el corazón de la Virgen para sanarnos, cargarnos y darnos todo lo que necesitamos. Y no necesitamos hacer una cantidad de métodos y prácticos que lo único que hacen es entretenernos y no dejarnos llegar a la fuente que es el Señor. Y terminamos bebiendo agua de cisternas rotas y vacías, con aguas pútridas y sucias que no calman la sed. Jesús está en la Eucaristía esperándonos, está en su palabra esperándonos, está en el corazón de su Madre esperándonos. Que como San Pablo podamos encontrarlo y decir, a causa de él ya nada tiene valor para mí y todo lo considero basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor.